Vamos a continuar entonces en este día del Señor con la predicación de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que los invito a que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 2. En esta ocasión vamos a estudiar los versículos 11 y 12 de esta carta. Pero para entender el contexto vamos a leer desde el versículo 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados verdosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar una vez más para encomendarnos al Señor. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia. En este día tuyo nos concedes el privilegio de recibir tu santa palabra. Te pido, Padre, que por favor me ayudes a mí como predicador a exponer tu santa palabra, Dios, reconociendo que es tu palabra la que va a ser expuesta. No tomes en cuenta, por favor, oh Padre, mis debilidades, mis falencias, mis incapacidades, sino que te pido y te ruego, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia en esta mañana. Úsame, Señor, que siervo inútil soy, pues déjame servirte, Padre, conforme a tu voluntad. Habla a tu iglesia, Señor, a través de esta predicación, y que tu Espíritu Santo se haya respaldando esta predicación, Padre amado, y que seas tú obrando en el corazón de todos nuestros hermanos para que podamos recibir esta palabra con gozo y alegría para nuestra vida. Nos encomendamos, buen Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En una época de mucho calor, como estas que suelen haber por aquí, una niña se dio cuenta de lo rico que era el frío de la nevera. Así que ella, para sentir ese fresco que producía la nevera, lo que hizo es que abría la nevera y se metía para sentir el refrescarse un rato, cerraba la nevera y se volvió a salir. Y lo hizo varias veces, pero se daba cuenta que cada vez que se salía de la nevera, lo que pasaba era que sentía más calor del que sentía antes de meterse a coger el fresco de la nevera. Entonces, como era una niña, ignorante del hecho de cómo funcionan las neveras, la niña dijo, no, lo que voy a hacer es que voy a dejar la nevera abierta y me voy a sentar aquí para tener fresquito todo el día. Y así lo hizo. ¿Qué creen ustedes que pasó con esa nevera a causa de eso? Que se dañó. Y eso es lo más lógico y esperable que puede pasar, porque se le está dando un uso incorrecto para el cual ese artefacto fue diseñado. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Por eso vemos que en el principio, cuando Dios creó el mundo, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Estableció un orden para ella, precisamente porque el desorden y Dios son incompatibles. Si respetamos el orden de Dios, ¿qué va a acontecer? Que todo funcionará como debe funcionar, correctamente. Pero ¿qué pasará si nosotros ignoramos el orden de Dios y hacemos las cosas como a nosotros nos parece? Lo que pasará es que terminaremos mal, porque estaremos dándole a todas las cosas un uso incorrecto, un uso para el cual no fueron diseñadas. Bueno, a causa del pecado, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Como falsos maestros habían introducido una falsa doctrina en la iglesia, y para corregir esa falsa doctrina fue que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que él se encargara de esa situación. Por eso Pablo le da a Timoteo una serie de amonestaciones sobre cómo deben hacerse las cosas en la iglesia. Y Pablo inicia estas amonestaciones hablando del orden correcto en el culto público de adoración, que es lo que estamos haciendo en este momento. Por eso habla sobre la oración pública y sobre cómo deben comportarse el hombre y la mujer en el culto público de adoración a Dios.
Con respecto al hombre, Pablo le dice que debe orar con reverencia y santidad, precisamente porque los hombres en Éfeso no estaban haciendo eso. Pues el hombre es más dado que la mujer a la búsqueda del conocimiento, al querer saber más. Y precisamente ese deseo, que es un deseo bueno, pero pervertido por el pecado, viene a ser un punto débil para el hombre. Entonces los hombres en Éfeso, en vez de buscar ser edificados con la palabra de Dios y aprender más de Dios, ¿qué estaban haciendo? Su conocimiento, su hambre y sed de conocimiento la estaban saciando en fábulas y genealogías interminables. Eso era lo que estaban haciendo los hombres. Mientras que las mujeres, que a diferencia de los hombres, son más dadas a las emociones. Y por eso no siempre todas las mujeres actúan con coherencia con lo que dicen que creen. En el caso de Éfeso se nos habla de mujeres que carecían de dominio propio y eran más dadas a la inmodestia, al ataviarse e inmodestia al sujetarse. Por eso Dios, a través de Pablo, manda a los hombres a presentar manos santas delante de Dios, y a las mujeres les da el mandato de ser modestas al ataviarse y al sujetarse. Ya explicamos lo referente al atavío, así que ahora veremos el mandato de Dios para la mujer con respecto a la sujeción en el culto público de adoración a Dios. Por eso esta predicación de la palabra la he titulado La mujer cristiana en el culto de adoración pública a Dios. Y lo veremos en dos puntos: lo que Dios quiere de la mujer cristiana y lo que Dios no quiere de la mujer cristiana. Veamos el primer punto: lo que Dios quiere de la mujer cristiana. Lo que Dios quiere de la mujer cristiana, dice el apóstol Pablo en el verso 11, es que la mujer aprenda. Porque claro, cualquiera persona que no conoce de la Biblia, lee todo el versículo completo que dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Lo primero que se le puede venir a la mente, ¿qué es? Que Pablo, por consiguiente la Biblia y por consiguiente Dios, son machistas. Que esto es un acto de misoginia contra la mujer. Porque en nuestra cultura así es como se ve este tipo de situaciones. Porque en nuestra cultura, ¿qué pasa? Que la mujer aprende como aprende el hombre. El hombre y la mujer van juntos al colegio y aprenden igual desde pequeños. Entonces, el que le ponga restricciones a la mujer que al hombre no le ponen, a nuestro punto de vista puede parecer una forma de denigrar a la mujer. Pero en el contexto en el cual esto fue dicho no era así. Esto fue dicho en un contexto en el que había corozaleros, había judíos y había gentiles. Gentiles que principalmente la mayoría de ellos eran griegos. Y entonces, para poder entender bien esto, es necesario comprender cómo los judíos y los griegos veían a las mujeres en ese tiempo, en este tipo de situaciones. Para los judíos de la época, las mujeres eran personas de muy poca estima. Y aunque si bien a una mujer se le permitía asistir a una sinagoga, no se les animaba a aprender absolutamente nada. La idea era que la mujer no aprendiera nada de la palabra de Dios y que solamente fuera a sentarse allí y a estar sujeta, pero no debía aprender nada. Porque para los judíos las mujeres eran lo más vil de la sociedad. Y ellos consideraban que una mujer no debiera aprender absolutamente nada de la palabra de Dios. Tanto es así que uno de los rabinos de la época llegó a decir: es mejor que se quemen las palabras de la Torá a que se entreguen a mujeres. Así era como no querían que las mujeres aprendieran la palabra de Dios. Y para los griegos la cosa no era muy diferente. El comentarista William Berkeley escribió lo siguiente al respecto: la mujer griega decente tenía una vida muy confinada. Vivía en sus propias habitaciones, en las que no entraba otro que no fuera su esposo. Ni siquiera se mostraba en las comidas. En ningún momento aparecía sola en la calle. Nunca iba a ninguna reunión pública. Aquí vemos entonces que a las mujeres judías no se les permitía aprender la palabra de Dios. Y las griegas vivían literalmente encerradas. Ese es el contexto en el cual Pablo está hablando. De manera
que para aquellos para lo que originalmente habría de ser leída esta carta por Timoteo, el hecho de que Pablo venga y diga que la mujer debía aprender, no era un acto de machismo de Pablo, no era el resultado de la sociedad, no era un asunto de una costumbre, no, todo lo contrario. Las costumbres dictaban lo contrario a esto. Lo que Pablo estaba haciendo era algo revolucionario para su época. Y hay que entender que Pablo no es que quisiera entonces hacer una revolución social o hacer que la mentalidad de la época avanzara, porque este mandato no viene de Pablo, sino de Dios. Y Pablo quería que en la casa de Dios se hicieran las cosas de tal forma que el nombre de Dios fuera glorificado. Este es el asunto, hermanos, que tanto lo que nos puede gustar o no de este versículo no es importante, sino que lo importante es que esto es un versículo de la Biblia, y por lo tanto, como dice el verso 3 de este capítulo 2, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que se cumpla el mandato que le está diciendo aquí. Porque esto no se trata entonces de que Pablo no quiere herir las sensibilidades de los efesios, y por eso diga, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, como si Pablo quisiera hacer algún tipo de cambio social para empoderar a la mujer, pero como no quiere ser tan brusco, entonces dije, le hace un cambio, la mujer aprenda, pero que siga en sujeción todavía. No es Pablo, porque eso pudiera llegar a pensar alguna persona, no es que Pablo no quería hacer un cambio, pero de a poquito. Pero esa no es la idea, sino que por el contrario, Pablo lo que está haciendo es hablar la palabra de Dios, y Dios no teme herir las sensibilidades de los seres humanos, porque los seres humanos somos criaturas y Dios es creador. El creador no le rinde cuenta a la criatura. Es por eso que vemos en este ejemplo que se da en esta misma carta, vemos un ejemplo que se da en esta misma carta de que Dios no teme herir la sensibilidad de la gente. Recordemos que al final del capítulo 1 Pablo menciona a Himeneo y Alejandro por nombre propio. Ahora, él estaba diciendo el nombre de unos falsos maestros con nombre propio para que todo el mundo sepa que estos hombres son unos falsos maestros. ¿Qué pensarían los amigos de Himeneo y Alejandro? Hombre, Pablo sí es cruel. Mejor lo hubiese dicho allá a los ancianos, por acá, lo hubiese sacado y que nadie se enterara, ¿o no? No. Porque no se trata de no herir la sensibilidad de la gente, se trata de hacer lo que Dios quiere. Dios es santo y es superior a nosotros, y Él dice lo que va a decir sin tomar en cuenta si a nosotros nos ofende o no, porque con Dios no es una democracia. Él es el Rey y Señor de todo lo que existe, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. De tal forma que cuando Él dice lo que dice en este versículo, no lo dice para que cuando la sociedad avance y la mentalidad cambie, entonces cambien lo que dice el versículo. No, Él no lo dice por eso, sino que Él dice las cosas como son, sin importar que nos ofendan a nosotros o que ofendan a los efesios, quienes habrían de recibir esta carta en primer lugar, quienes habrían de recibir este mensaje. Por eso Pablo manda que la mujer aprenda, aunque el decirle esto a los efesios era el insulto más grande que podían recibir los efesios, porque los efesios, a causa de los falsos maestros, lo que querían era imitar la conducta judía, porque querían ser maestros de la ley. No había persona que despreciara más a una mujer en cuanto a lo que a la enseñanza bíblica se refiere que un maestro de la ley. Entonces, para los efesios esto habría de ser lo más chocante que pudiera haber, que le digan, no, que la mujer debe aprender. Eso era algo terrible para ellos. El asunto es que esa es la voluntad de Dios, porque así como Dios quiere que el hombre aprenda la palabra de Dios, también quiere que la mujer aprenda la palabra de Dios, y eso siempre ha sido así. No es que Pablo se lo está inventando en ese momento para hacer un cambio radical. No. Cuando se dieron los 10 mandamientos, ¿a quién se le dieron? ¿A los hombres o a las mujeres? Se le dieron al pueblo entero. ¿Pues que acaso el pueblo nada más eran hombres? Claro que no se hubiesen extinguido ahí, porque ¿con quién se iban a reproducir? No, el pueblo estaba compuesto por hombres y mujeres, y por ello tanto los hombres como las mujeres debían aprender y poner en práctica la ley de Dios, porque tanto los hombres como las mujeres tienen la misma dignidad delante de Dios,
puesto que Dios no hace acepción de personas. Como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque así como en Cristo los judíos y los griegos son un pueblo, los esclavos y los libres son un pueblo, el hombre y la mujer son un pueblo, el pueblo de Dios. El trato que se le daba entonces a las mujeres por parte de los judíos no era el producto de la palabra de Dios, sino que era el problema de las falsas enseñanzas que los judíos de la época habían introducido en el pueblo. Era el producto de tradiciones de hombres. Pero si nosotros vemos el Antiguo Testamento, veremos que hay mucha evidencia de que existe una igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, en Éxodo 21:28 vemos que la ley se aplica para proteger igualmente al hombre como a la mujer. Dice así, Éxodo 21:28: si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Protegía la ley solamente al hombre? No, al hombre y a la mujer. En Números 36, del 1 al 2 dice: llegaron los príncipes de los padres de familia, de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Es decir, que la ley de Dios que permitía que las mujeres heredaran, igual que lo hacían los hombres. Y para dar otro ejemplo de tantos que hay, citaré Números 6:2, que dice así: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Y luego el capítulo sigue hablando acerca del voto del Nazareo, que era el voto de mayor espiritualidad, o el voto más espiritual que una persona podía hacer para consagrarse a Dios. ¿Y qué dice el versículo? Que ese voto solamente podían hacerlo los hombres. No, podían hacerlo los hombres y las mujeres. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia que evidencian que Dios siempre ha tratado a la mujer con la misma dignidad que al hombre. Si esto es así, tanto el hombre como la mujer deben aprender la palabra de Dios. Cuando el texto de 1 de Timoteo que estamos estudiando dice aprenda, la palabra aprenda viene de la palabra griega mansano, que también se traduce en otras partes de la Biblia como discípulo. Es decir, Pablo está mandando que así como el hombre puede ser un discípulo de Cristo, la mujer también. Veamos un ejemplo en la Biblia de una mujer que aprende la palabra de Dios. Busquemos Lucas 10, versículos 38 y 39. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba aprendiendo la palabra de Dios, de Cristo mismo. Ella estaba aprendiendo. Por eso se nos dice, y algo que es interesante notar es que se nos dice que ella estaba sentada a los pies de Jesús. Y es que para las personas de la época, el que una persona se sentara a los pies de otra persona, ¿qué era? Era un acto de instrucción. La persona que estaba sentada a los pies estaba siendo instruida por la otra. Siempre los discípulos se sentaban a los pies de su maestro para ser instruidos por él. Por eso en Hechos 22:3, Lucas, el mismo autor de lo que leímos ahora mismo, dice que Saulo había sido instruido a los pies de Gamaliel. De manera que así como Saulo era discípulo de Gamaliel, María era discípula o discípulo del Señor Jesús. A esto se refiere Pablo cuando dice que la mujer aprenda. Se refiere a que la mujer sea discípula, como María.
Porque recordemos que el creyente debe crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, las mujeres también son creyentes y por lo tanto también necesitan aprender más y más de la palabra de Dios. Esta búsqueda de conocimiento no le pertenece exclusivamente al hombre, sino que es del hombre y de la mujer. Pues cuando el Señor Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se lo dijo solamente a hombres, se lo dijo a sus discípulos, los cuales habían hombres y habían mujeres. Y las mujeres también deben ser evangelizadas. Y las mujeres también deben evangelizar. De manera que esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Porque las mujeres también deben aprender el glorioso mensaje del Evangelio y compartirlo con todos. Como en el caso de la mujer samaritana, que fue confrontada con su pecado y luego, siguiendo las instrucciones del Maestro, salió a predicar el Evangelio. Como dice Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Aquí vemos que la mujer samaritana entonces fue una herramienta útil en las manos del Señor, porque había aprendido del Señor. Y es que el Señor Jesús no denigra a la mujer de ninguna forma. De hecho, cuando el Señor resucitó, ¿a quién se le apareció primero? ¿A Pedro? ¿A Juan? No, cierto. Marcos 16:9 nos dice que se le apareció a una mujer. Dice, habiendo pues Jesús resucitado por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Entonces vemos que la primera persona que vio al Señor Jesús resucitado fue una de sus discípulas, María Magdalena. Así que vemos que el Señor de ninguna forma toma en poco a la mujer, sino que por el contrario la valora como un tesoro. Por eso dice en 1 de Pedro 3:7 que el marido debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. No porque la mujer sea más frágil o más débil que el hombre, sino porque al vaso más frágil se le cuida más. Porque es un tesoro muy valioso. Así debe ser la mujer de alta estima para el hombre. Por eso dice en Génesis 1:27 que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y hembra los creó. Porque así como el hombre es imagen de Dios, la mujer también es imagen de Dios. Así que al igual que el hombre, la mujer también es importante para Dios. Y por eso Dios quiere que la mujer aprenda, para que así ella también sea llena del conocimiento de Cristo nuestro Salvador. Vayamos al segundo punto, lo que Dios no quiere de la mujer cristiana. Este texto es bastante claro cuando dice qué es lo que Dios no quiere de la mujer cristiana. Pues Pablo dice que no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Así como Dios quiere que la mujer aprenda de su palabra, Dios no quiere que la mujer enseñe su palabra, porque hacerlo implicaría ejercer dominio sobre el hombre. Porque a simple vista pareciera que hubieran dos restricciones para la mujer en este versículo, pero la verdad es que hay una sola restricción, porque enseñar y ejercer dominio van de la mano, pues el que enseña ejerce dominio sobre el que es enseñado. Es como cuando oramos. Al orar, el que está parado acá al frente es el que decide qué palabras va a utilizar, es el que decide la forma en la que han de usarse esas palabras, es el que decide el orden en el cual han que decirse esas palabras. Porque el que está parado al frente orando está dirigiendo la oración. Como él está dirigiendo la oración y tomando decisiones a la hora de orar, él está ejerciendo autoridad. Lo mismo ocurre con el que preside, con el que predica. Especialmente el que predica. El que predica decide la forma en la cual el mensaje va a ser expuesto. Las palabras y los ejemplos que se van a usar para explicar el texto. Así como la forma en la cual ese texto se va a aplicar a la iglesia local, para que la iglesia lo ponga por obra. Es decir, que el que enseña ejerce autoridad sobre los que son enseñados. De tal forma que aún más que el hecho de enseñar,
lo que Dios a través de Pablo está prohibiendo a la mujer es que ejerza autoridad sobre el varón. Pues al enseñar a la mujer, ¿qué va a pasar? Que van a haber varones que resulten enseñados por ella. Y es que debemos darnos cuenta de algo. Los versos 11 y 12 de este capítulo 2 nos hablan lo mismo, porque son versos paralelos, pero de diferente forma. Por eso vemos que existe una contraposición de términos. En el primer verso se nos dice, la mujer aprenda, y en el segundo, la mujer no enseñe. Son contrapuestos. Porque ¿cómo debe aprender la mujer según Dios? En silencio, con toda sujeción. Así debe aprender. Eso no significa que la mujer va a venir a la iglesia y va a quedarse muda y que no hable de ninguna forma, sino más bien que la mujer al hablar no ejerza autoridad sobre el hombre, sino que sea sujeta a él. Por eso debe aprender, pero debe hacerlo en silencio. Esto quiere decir que Dios quiere que las mujeres sean muy diestras en cuanto al conocimiento de las Escrituras, pero a la vez que este conocimiento que ella tiene siempre esté en sujeción a los varones. Y es así como Dios quiere que se adore en el culto público de adoración que se hace en la iglesia. Porque como dice el verso clave de toda la carta, que es 1 de Timoteo 3:15, ¿qué es la iglesia? La iglesia es casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios las cosas se hacen como tú quieres o como Dios quiere. Como Dios quiere. Porque pensemos que yo voy a tu casa, me meto a tu casa, abro la nevera, me como todo lo que tienes en la nevera, alzo las piernas, te desordeno la silla, me pongo a ver televisión, me acuesto en tu cama todo sudado. ¿Será que eso te agradará a ti? De ninguna manera. Si yo hiciera tal cosa me estaría metiendo en un lío, porque al hacer eso yo estaría tomando en poco tu autoridad. Porque en tu casa mandas tú, pero en la casa de Dios manda Dios. Es así de simple. De tal forma que no es porque a mí me parece o porque yo pienso esto o aquello, sino que es porque Dios quiere que las cosas se hagan así. Ese es el punto. Porque aún yo podría tener una buena intención, pero si menoscabo tu autoridad en tu casa, estoy haciendo mal. Yo podría llegar a tu casa y decir, ay mira, llegó los zapatos aquí al lado de la puerta, voy a meterlos acá en la zapatera. Y hacerte eso sin preguntarte nada. Y después sales tú a buscar los zapatos y no los encuentras. Yo hice algo que no debía, porque no tenía la autoridad para ello. Aunque mis intenciones hayan sido buenas, yo tomé en poco tu autoridad. Y al hacerlo, estoy tomándote en poco a ti. De manera que si yo soy un huésped, un invitado en tu casa, mientras esté en tu casa, yo debo hacer las cosas en tu casa como tú dictas que se hagan, porque es tu casa. Lo mismo ocurre con la casa de Dios. Las cosas en la casa de Dios se hacen como Dios quiere. Y si Dios dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿cómo es que en muchas iglesias hoy en día hay mujeres que enseñan, mujeres que predican la palabra aquí en el púlpito? Y peor aún, mujeres que se hacen llamar pastoras, cuando claramente entre los requisitos para ser un pastor, que es de lo que va a hablar Pablo cuando termine de hablar de esto precisamente, ¿qué dice? Que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Eso implica que es un hombre. Y si uno lee todo lo que dice en el capítulo 3 sobre el tema, veremos que todo se habla en masculino. Se habla en masculino. Porque el liderazgo masculino es el diseño de Dios para su iglesia. Ese es el diseño de Dios. Pero resulta que algunas mujeres lo hacen algunas veces porque piensan que como lo están haciendo para Dios, entonces está bien. Como yo estoy haciendo este servicio para Dios, a Dios le agrada. Pero si tú haces algo para Dios sin tomar en cuenta la palabra de Dios, estás ofendiendo a Dios, porque estás tomando en poco su autoridad. Y lo que estás haciendo es una ofensa contra Él.
Y hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran que eso es así, pero solo leeré el más conocido, que es Levítico 10, 1 y 2, que dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, trataron de adorar a Dios. Es decir, lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo para Dios. Para Dios era que estaban haciendo. Podríamos entonces considerar que sus intenciones eran buenas, porque estaban haciéndolo para Dios. Pero como adoraron a Dios de una forma que Dios no les había mandado, ¿qué hizo Dios? Los mató, porque le ofendieron grandemente. Y si Dios ha designado que sea el varón el que dirija la adoración a Él, ¿cómo pues se mantendrá en pie la mujer que usurpe tal posición? Hay quienes dicen: sí, pero es que Dios a ella la usa grandemente. Sí, pudiera darse el caso que Dios use a una mujer grandemente, pero el hecho de que eso ocurra no quiere decir que sea la regla a seguir. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, la gente lo alababa y los fariseos le dijeron que mandara a callar a los que lo hacían. ¿Y qué le dijo el Señor? Si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Significa esto entonces que las piedras deben ser un instrumento de adoración a Dios? De ninguna manera. Sino que está diciendo que aun si no hubiera quien alabara, Cristo no se quedaría sin alabanza. Pero Dios ha establecido quién habría de alabar a Cristo. Y Dios ha ordenado que sean los hombres los que dirijan la adoración hacia Él. Y si no hubiera hombres que usar, Dios usaría a las mujeres. Pero eso sería una excepción, no la regla. Porque ¿quién va a enseñar la palabra de Dios, pongamos, en una isla remota donde no hay hombres? Por regla tiene que hacerlo una mujer, porque no habría hombres. Pero eso sería un caso extremadamente excepcional. No es el orden establecido por Dios. De hecho, tal excepción, más que una bendición, sería un juicio de Dios contra el pueblo. Por eso dice Isaías 3:12: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. En este caso vemos que Dios permite que los muchachos opriman al pueblo y las mujeres lo gobiernen. ¿Para qué? ¿Para bendecir al pueblo? No. Esto es un juicio de Dios contra el pueblo. Como el pueblo no quiere servir a Dios, Dios hizo que los muchachos opriman a los hombres maduros y que las mujeres gobiernen el pueblo. Es un castigo de Dios sobre el pueblo. El asunto es que hoy día muchas de las mujeres que buscan predicar no lo hacen porque no haya hombres, sino porque tienen creencias salidas del mundo, como el empoderamiento de la mujer, el feminismo y cosas similares a esta. Y la gran mayoría de estas mujeres, ¿cómo se da cuenta? No predican la palabra de Dios, sino que predican cosas subjetivas relativas a ella. Predican acerca de experiencias, de mensajes positivos, o simplemente hablan del feminismo. Porque aún, esto es importante, aún si se diera un caso excepcional de una mujer que es usada por Dios, esta mujer, al ser usada por Dios, ¿qué haría? Buscaría respetar el orden establecido por Dios. El caso más claro de esto que hay en la Biblia es el de Débora, la cual fue juez en Israel. ¿Y por qué ella fue la única juez mujer de todos los jueces? Todos los demás jueces habían sido hombres. Porque no había en Israel hombres que quisieran hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios levantó a una mujer para que dirigiera el pueblo. Pero aún ella no fue la que libertó al pueblo de manos de sus enemigos, sino que ella amonestó al hombre que Dios había llamado para hacerlo, a que lo hiciera. Dice Jueces capítulo 4 verso 6: y ella, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín,
con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Aquí vemos que Débora, a pesar de haber sido usada por Dios, no ejerció el rol que le correspondía al hombre. ¿Qué hizo ella? Ella buscó al hombre y le dijo: mira, si Dios te dijo fue a ti, tú eres el que tienes que ir a libertar al pueblo. Y lo amonestó para que lo hiciera. Pero ella no fue y le dijo a los soldados: bueno, no hay hombre, yo dirijo, yo voy a ser la capitán y voy a matar al enemigo. No, ella buscó al hombre que debía hacerlo para que lo hiciera. Y aún así, ella tuvo que acompañarlo, porque Barak pensaba que si Débora no iba con él, Dios no iba con él. Y es precisamente por la incredulidad de este hombre que Dios había llamado que Débora debe actuar. Y como Barak depende tanto de Débora y no confía en Dios, Dios no le da a Barak la gloria de la victoria. Es decir, Dios no deja que la gente reconozca que fue Barak el que acabó con el enemigo, sino que es una mujer la que va a acabar con el enemigo. Pero fíjense que esa mujer no es Débora, era una mujer que estaba con Sísara. Si leemos todo el texto veremos que es así. Débora no fue la que acabó con el enemigo, era Barak el que tenía que hacerlo. Pero como Barak no hizo lo que le correspondía y dudó del Dios Todopoderoso, fue humillado, de manera que aunque él ganó la guerra, al enemigo lo mató fue una mujer. Que si uno se lee el texto se da cuenta que no era, ni siquiera tenía nada que ver con el asunto. Barak no se llevó la gloria. Pero a pesar de que Barak era un mal hombre, Débora buscó sujetarse a él como ese líder que Dios había establecido. Así que el hecho de que una mujer sea usada por Dios no necesariamente indica que esa mujer deba ser la líder, o que esté bien que ella sea la líder. Dios es soberano y Él puede usar a quien Él quiere, aun a los impíos, para lo que Él quiere. Por eso nosotros vemos que Él usó al pagano Nabucodonosor para traer juicio sobre la nación de Israel. Es que Nabucodonosor era temeroso de Dios. No, una persona pagana, pero Dios lo usó porque servía a sus propósitos. Y Dios es soberano. Dios es tan soberano que aún usó al diablo para traer un aguijón en la carne sobre el apóstol Pablo, para guardar al apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo no se creyera más de lo que debía. Aún el diablo fue usado por Dios. Entonces el diablo es instrumento, puede servir. No, cierto. Claro que no. El hecho de ser usado por Dios no es una excusa para ir en contra del orden establecido por Dios. De ninguna manera. De manera que, como ya dije, el hecho de que Dios manda a la mujer a estar en silencio en el culto público de adoración, no para que abra la boca, sino para que no enseñe. Y hay quienes dicen que la razón de este mandato entonces es cultural, o que es específico para la iglesia de Éfeso. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿Acaso lo que hemos visto en este capítulo sobre la oración por los perdidos, sobre la necesidad de la reverencia y santidad a la hora de orar, y sobre el atavío de la mujer, fue solamente para la iglesia de Éfeso o fue por algún tipo de asunto cultural? Claro que no, sino que todos esos son mandatos de Dios para que Timoteo los ponga en práctica en la iglesia de Éfeso y así sepa cómo deben hacerse las cosas en todas las iglesias de Dios. De manera que todo ello, Pablo le está diciendo a Timoteo, aplica para nosotros hoy. Ahora bien, hay quienes dicen, porque el contexto en este sentido no es claro, que quizás los falsos maestros habían incentivado a algunas mujeres a asumir una posición de liderazgo, o que quizás ciertas mujeres habían reaccionado negativamente a las enseñanzas de los falsos maestros y ahora querían asumir un liderazgo que no les correspondía, como algún tipo de movimiento feminista de la época. O quizás dicen que el problema era que había mujeres que eran cristianas ahora, pero que antes habían sido sacerdotisas de la diosa Diana, que se adoraba en Éfeso, y querían aplicar con Dios lo que hacían con aquella diosa pagana. Pero sea cual sea el motivo de este mandato es dado por Dios.
no solamente para que se aplique en la iglesia de Éfeso, y tampoco por un asunto cultural. Porque Pablo, después de decir los dos versículos 11 y 12, en los versículos siguientes pasa a dar la justificación de ese mandato. Por eso dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces vemos que Pablo está diciendo, la razón por la que no permito a la mujer enseñar es porque en la iglesia de Éfeso, o porque nuestra cultura dice que, o porque ciertas mujeres están haciendo esto, o porque a mí me parece. No, Pablo no dice nada de eso. ¿Qué dice Pablo? Que la razón por la cual no permita a la mujer enseñar es porque al principio no fue así. Él alude al primer hombre y a la primera mujer como ejemplo. Y ese texto lo veremos a detalle el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Pero vemos que algo que queda claro aquí, en todo esto, es que si este mandato hubiese sido dado algo específicamente para la iglesia de Éfeso, si hubiese sido algo cultural, Pablo no hubiese aludido al principio para justificar lo que está diciendo. Él está diciendo, el diseño de Dios es así. Él está diciendo, la Biblia dice, es así. Sino que él no está citando un pasaje en concreto, sino que está atrayendo un concepto que está en los primeros capítulos de la Biblia para justificar lo que está diciendo. Por eso dice que esa es la razón por la cual no permite a la mujer enseñar. Porque Adán fue formado primero y porque fue Eva la que incurrió en transgresión. Y esto lo dice citando las Escrituras, y es que, como ya sabemos nosotros, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que rige a las iglesias del Señor. Y en toda la Biblia nosotros no vemos a ninguna mujer que ocupe posiciones de liderazgo, no como un orden establecido por Dios, porque eso es contrario a lo que se estableció desde el principio. Por eso vemos que en la Biblia no se menciona a mujeres que sean pastoras, maestras, como obispas de iglesias. Tampoco se menciona a mujeres que tengan una profesión, un oficio como tal de evangelistas y que vayan entonces a abrir iglesias. Tampoco se nos dice que el Señor haya escogido apóstolas. No es cierto. Y no se nos habla de profetisas como se nos habla de profetas. Porque si bien en la Biblia sí se menciona a profetisas, no se mencionan profetisas que tuviesen un oficio continuo como tal. Porque en la Biblia vemos que no se nos habla de profetisas en ese sentido. Ni Débora, ni Miriam, la hermana de Moisés, ni Hulda, la que habló con Josías, ni la esposa del profeta Isaías, ni las hijas de Felipe en la primera iglesia, ni Ana, eran profetisas de oficio continuo, de manera que públicamente representaran a Dios, sino que el Señor las había utilizado en un momento concreto para dar un mensaje específico. Pero profetisas que ejercieran el oficio de manera continua para la predicación ante el pueblo, no había. Cosa que sí ocurría con los varones, que son los que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Los libros de los profetas. No vemos ningún libro de profeta que tenga nombre de mujer, o que hable de mujer, porque no lo había. Porque tal rol ha sido dado al hombre por Dios, no a la mujer. Es indecoroso que una mujer asuma el rol para el cual no ha sido llamada. Por eso, no solo aquí, sino también en el texto que leyó el hermano mientras presidía, en 1 Corintios 14, vemos que se hace esta prohibición también. Dice en 1 Corintios 14, voy a leer versos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Acá, en el contexto de Corintio, vemos que el problema tiene que ver con el uso inadecuado de los dones de revelación. Por eso vemos que ese es el contexto del que se está hablando aquí. Pero aún así se les dice que la mujer debe callar en la congregación.
porque no es decoroso que hable en la congregación. Recordemos la palabra decoro cuando hablamos del atavío. Decoro tiene que ver con el orden. No es conforme al orden de Dios que la mujer hable, en el sentido de enseñar en la congregación. Porque estas mujeres, ¿qué hacían? Daban profecías. Esas profecías eran palabras de Dios y las daban abiertamente en la congregación. No debía ser así. No debían hablar en la congregación, porque dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si Dios da, o sea, fíjense lo que está diciendo. Dios le está diciendo a la mujer, aún si Dios mismo te habla una profecía, no la digas en medio de la congregación, porque eso no es acorde al orden de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Y si eso es así con una profecía audible en un tiempo en el cual eso se daba, ¿cómo pues podrá hoy una mujer predicar la palabra de Dios en medio de la congregación? No puede. Debe callar, precisamente porque si una mujer predica la palabra de Dios en medio de la congregación, estaría yendo contra la palabra de Dios que está predicando. Es una paradoja, es algo absurdo. Esto es tan importante para Dios que dice que aún si una mujer no entiende algo durante el sermón, y si esta mujer es casada, debe preguntarle a su marido en casa. Y si él tampoco sabe, entonces ¿qué debería hacer? Debe preguntarle al predicador. Y si la mujer no es casada, entonces ¿qué debe hacer? Fuera del servicio, porque entendemos por todo el contexto que fuera del servicio, debe acercarse al predicador para preguntarle acerca del sermón. Ahora bien, todo esto podría llevar a suponer entonces que las mujeres son inferiores a los hombres, pero ese no es el caso. Como ya hemos dicho, la mujer es igual al hombre en dignidad, pero Dios tiene un rol para ella que es diferente al rol del hombre. Según vemos en la Escritura, la mujer debe sujetarse al hombre, pero no por el hombre, sino porque se sobreentiende que la mujer que va a ser lo que es una mujer temerosa de Dios, y como tal, ¿cómo debe actuar? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así debe actuar. Así pues, una mujer puede ser aún más inteligente que un hombre, puede ser aún más capaz y tener una mejor oratoria que un hombre, pero no se trata de quién es mejor, sino de cuál es el orden que Dios ha establecido. El mayor ejemplo a seguir para una mujer temerosa de Dios, ¿quién es? Cristo, nuestro Salvador. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a Cristo? Dice Filipenses 2:5: allá pues en vosotros este sentir tuvo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, la mujer es igual al hombre, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo es igual a Dios, y siendo igual a Dios, ¿qué hizo? ¿Trató de exigir los derechos de Dios? No, claro que no. Por supuesto que no. Él se sujetó a Dios y fue obediente en todo hasta la muerte. ¿Eso lo hace de alguna forma inferior a Dios? De ninguna manera. Cristo sigue siendo Dios, sino que Cristo sabe que el Padre tiene un rol y Él tiene un rol, y Él, siendo nuestro mayor ejemplo, actuó con decoro, actuó conforme al orden establecido con Dios y cumplió la función que le correspondía. La mujer cristiana debe ser decorosa y tener modestia, es decir, dominio propio, para doblegar su voluntad y hacer la voluntad de Cristo. Porque cuando una mujer cristiana se sujeta al hombre, no lo hace por el hombre, sino que lo hace por Cristo su Señor. Como dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios no demanda esto de la mujer para humillarla. No pensemos eso. No es que Dios entonces quiere humillar a la mujer y por eso le da un rol que en nuestra sociedad se considera inferior, sino que Dios en su infinita sabiduría sabe lo que es mejor para la mujer. ¿Por qué una mujer debería llevar una carga que Dios no la mandaba a llevar? Imagínate que yo voy cargando una piedra muy pesada en la espalda y que una mujer va por allá y dice, ah, no, si él puede, yo también. Y ella hace eso. Ella no debería estar haciendo eso, sino que si lo hace, entonces
lo hace quizás por muchos motivos, quizás orgullo, soberbia o alguna otra cosa. Cualquiera de esos motivos tiene que ver con el pecado, porque no se sujeta al orden establecido por Dios. Porque cualquier motivo que ella pueda tener para querer llevar una carga que Dios no quiere que ella lleve, porque es su tesoro valioso, que no quiere ponerle a cargar algo que Dios no ha puesto para ella, ella simplemente está siguiendo el deseo engañoso de su corazón y se está haciendo daño a sí misma. Su motivación es el pecado. Una mujer que hace esto deja de lado su feminidad para asumir una masculinidad que no le corresponde. Y de ese tipo de mujeres está lleno el mundo hoy. Pero las mujeres que profesan piedad no deben ser así. No deben ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujetas, porque eso agrada al Señor. Las mujeres que no estén sujetas son como esa nevera que no funciona bien, porque se le dio un uso incorrecto. Y en consecuencia, estas mujeres que quieren asumir ese rol de liderazgo que hacen, se hacen daño a ellas mismas y a los que las siguen, a los que las escuchan. Por eso no vas a encontrar una iglesia de sana doctrina donde hay una mujer en el liderazgo. No la vas a encontrar. Y es que Dios tiene un orden. ¿Y cuál es el orden? Que la mujer aprenda, pero que aprenda en silencio con toda sujeción. Es decir, no procurando enseñar. Una mujer que tiene claro esto, ¿qué va a hacer? No va a querer predicar, ni va a querer ser líder, ni va a querer ser pastora en la iglesia, porque sabe que al hacerlo usurparía el rol del hombre y que estaría haciendo lo que Dios no quiere al ejercer dominio sobre el hombre e invirtiendo el orden establecido por Dios. Y al final la que acabaría peor sería ella misma. Aplicaciones. Hermanas, es necesario tener presente con todo esto que no es un asunto de uno, sino que es Dios el que ha dispuesto que las cosas se hagan así, que las mujeres estén sujetas a los hombres. Por eso en nuestra iglesia no podemos permitir que las mujeres prediquen en el culto público o que sean pastoras, no porque uno así lo quiera, sino porque Dios así lo ha establecido. Por eso no solo no tenemos predicadoras en el culto, sino que tampoco creemos en cosas que tienen que ver con eso, como un culto de mujeres. Porque los cultos no se hacen para un grupo en particular de personas. Cuando nos reunimos como iglesia, venimos a adorar a Dios. Y si venimos a adorar a Dios, venimos a reunirnos como iglesia. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. Porque así es como Dios demanda que se le adore en su santa palabra, como una sola iglesia, no una iglesia dividida. Iglesia, bando de hombres, bando de mujeres. No, es una sola iglesia. Por eso, es que esto es tan serio que nosotros creemos que aún los niños deben estar presentes durante el culto público de adoración, y no que puedan estar entonces en un lugar diferente recibiendo una clase diferente. Porque si venimos a adorar a Dios, venimos a hacerlo como iglesia, todos nosotros juntos. Y si bien todo esto está enmarcado dentro del culto de adoración pública a Dios, debes tomar en cuenta que el principio de sujeción de la mujer se aplica a todos los ámbitos de tu vida, por las razones que Pablo da en los versículos del 13 al 15, que tienen que ver con el propósito de Dios para con la mujer. Por esto consideramos que el hecho de que una mujer enseñe no está bien, porque además de ir en contra de lo que Dios ha establecido, sería obligarte a ti a llevar una carga que Dios no te ha mandado llevar. Y es que tu hermano, aunque si bien Dios no te permite enseñar, sí te ordena aprender. Y esto es muy importante, porque a veces algunas mujeres piensan, pero si yo no puedo predicar la palabra en el púlpito, entonces, ¿a qué voy a aprender tanto de la Biblia? ¿Para qué aprender tanto de la Biblia? Con saber que soy salvo y lo necesario para la salvación es suficiente. Pueden llegar a esa conclusión, pero no es así. Dios quiere que tú aprendas, y esto implica aprender tanto como lo hace un hombre. Nunca has escuchado la frase que dice que todo cristiano es un teólogo. Si eres cristiana, debes procurar ser una teóloga. Debes procurar aprender tanto de la Biblia como lo hacen los hombres, y no conformarte solamente con lo que aprendes aquí en la iglesia. El teólogo Richard Sives dijo una vez lo siguiente: lo que el corazón ama más, la mente estudia más. Así que si lo que tú más amas es a Dios, lo que más deberías procurar estudiar, y acerca de lo cual más deberías procurar aprender, es la palabra de Dios. Por eso es importante que tú, mujer, estudies
y mucho la Biblia. Y también, no te conformes, trata de ir más allá y trata de aprender de otras mujeres que han hecho lo mismo. Por eso es muy importante tener material que te edifique. Por eso es importante que a unas mujeres lean otros libros que sean de edificación para ellas, especialmente aquellos que tengan que ver con su rol como mujer. Lo mejor sería entonces que tú como cristiana buscaras leer libros donde te hablen acerca de cómo ser mejor cristiana, o cómo ser mejor esposa, o cómo ser mejor madre, para que así el nombre de Dios sea glorificado. Porque ¿cómo vas a cumplir la voluntad de Dios para tu vida si no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Para que seas una cristiana, una esposa y una madre conforme a la voluntad de Dios. Así, ¿qué vas a poder hacer? Enseñar a otras cristianas a ser cristianas, esposas y madres conforme a la voluntad de Dios. Claro, no dentro del ámbito de la adoración pública a Dios, precisamente por todo lo que se ha dicho. Y en cuanto entonces a qué puedes hacer, o sea, ¿qué puedes hacer? Porque si tú no puedes predicar en el púlpito, puedes pensar, si yo no puedo ser pastora ni puedo predicar, entonces ¿de qué manera sirvo yo al Señor? Bueno, hay mucho que una mujer cristiana puede hacer para servir al Señor en la iglesia. Técnicamente puedes hacer todo lo que hace un hombre que no es pastor ni predicador, siempre y cuando tengas en cuenta el principio de no ejercer autoridad sobre el hombre. Romanos 16:1 nos habla de una mujer llamada Febe, que era diaconisa de la iglesia en Cencrea, la cual había ayudado a muchos, y al apóstol Pablo también. Pero si nos damos cuenta, en el siguiente capítulo de esta carta de Pablo a Timoteo se nos habla de los oficiales de la iglesia. Nos presentan a dos grupos de oficiales, los pastores y los diáconos. Y así como se nos dice que los pastores son hombres, también se nos habla de que los diáconos son hombres. De manera que al hablar de Febe no estamos hablando de una diaconisa en el sentido de ser un oficial de la iglesia, sino en el sentido de ser una servidora dispuesta a ayudar en todo lo que se hace en la iglesia. Así que tu hermana, como ella, puede ayudar con todo lo que se hace en la iglesia, siempre y cuando no procures ejercer autoridad sobre el hombre, sino que al igual que el hombre, puedes ayudar con la organización de la iglesia, el aseo, la parte audiovisual y cualquier otro servicio en general que se realice para la iglesia de Dios. Ya sea cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, como ahora, o no, o aún fuera de este ámbito, porque la iglesia no se limita solamente los domingos cuando venimos aquí. El campo de servicio de la mujer cristiana es la adoración pública a Dios. Y tú eres testigo de Dios, tú eres testimonio vivo de Dios ante el mundo. De manera que todo lo que hagas debes hacerlo para la gloria de Dios. Una guía que pueda ayudarte a entender entonces cómo servir a Dios aún fuera de la iglesia, que veremos a profundidad cuando lleguemos a ese texto, está en 1 Timoteo 5:10, que pone de ejemplo las buenas obras que tú puedes hacer para servir al Señor. Allí se nos habla de criar hijos, y al hacerlo, claro está, se deben criar hijos en el Señor, como en el caso de Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo respectivamente, que le enseñaron las Sagradas Escrituras desde niño. Así tú también debes criar hijos enseñándoles las Sagradas Escrituras. Y si no tienes hijos, debes hacerlo con todo niño que Dios ha puesto a tu alcance, en la medida de tus posibilidades. También se nos dice que debes ser hospitalario. Por ejemplo, en 2 de Reyes 4, del 8 al 10, dice lo siguiente: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Esta mujer tenía en alta estima al siervo de Dios y quiso contribuir con su obra de la forma que pudo, siendo hospedadora con él, no esperando recibir algo a cambio, aunque Dios la recompensó con un hijo. Pero ella no lo hizo por eso, sino que lo hizo porque quería agradar a Dios. Y si tu hermana también quieres agradar a Dios, debes hacer lo mismo, ayudar a tus hermanos y hermanas, especialmente aquellos que dejan de hacer muchas cosas por servir a Dios.
También se dice que debes lavar los pies de los santos, lo cual, en el contexto en el cual era dicho, era el trabajo más humillante que una persona podía hacerlo, así un esclavo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Hermana, tú también debes servir a tus hermanos y hermanas en todo lo posible, incluso en aquellas cosas que podrían parecer humillantes, especialmente si estos hermanos o hermanas necesitan algún tipo de servicio que está en tu poder brindar. También está el hecho de socorrer a los afligidos, claramente a los hermanos en la fe que por alguna razón física o mental están padeciendo por algún tipo de necesidad, pero no solo a los hermanos en la fe, sino en la medida de lo posible a todo el que Dios cruza en tu camino, porque haciendo esta labor social glorificas el nombre de Dios. Y además está el hecho de practicar toda buena obra, es decir, hacer bien a todos, que haga toda buena acción para que dé gloria a Dios. Y la mayor buena obra que puedes hacer es predicar el Evangelio, porque recuerda que predicar el Evangelio, obviamente fuera del contexto en el que estamos, la oración pública a Dios, ha sido dado solamente para hombres o mujeres, ha sido dado para ambos, para hombres y mujeres, de manera que tú como mujer también puedes predicar la palabra de Dios al compartir el Evangelio con otras personas en la calle, fuera de este contexto de adoración pública a Dios. Y esto incluye también el discipular. Pero toma en cuenta el ejemplo de Priscila, que ella discipuló a Apolos, pero lo hizo junto con su marido Aquila. Juntos, el hombre y la mujer discipularon a este hombre a que comprendiera correctamente el mensaje del Evangelio. Además, en Tito 2:13 nos dice que otra buena obra que puedes hacer es ser maestra del bien, es decir, enseñar a otras mujeres nuevas en la fe a vivir piadosamente. Esto es, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Este tipo de enseñanza debes hacerlo, hermana, debes ser maestra del bien, pero por todo lo que hemos dicho, obviamente no puedes hacerlo en un culto, no puedes hacerlo en un sermón, ni tampoco en una conferencia de mujeres que vas a dar una charla por allá, entonces, no, sino que debes hacerlo en tu vida cotidiana. Una maestra del bien es una maestra que no es una maestra que predica conocimientos desde un púlpito, sino una que apela, como mujer que es, a las emociones y con su buen ejemplo predica a otras mujeres fuera de la iglesia. Así que, hermano, como ya hemos visto, hay muchísimas cosas por las cuales puedes servir en la iglesia sin quebrantar el orden que Dios ha establecido para ti. Y para poder hacer todo esto es necesario que aprendas la palabra de Dios y que la apliques a tu vida como Dios demanda que se aplique, siguiendo el orden que Él ha establecido. Oremos.